Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Ciencia para Cracks. Seguimos resolviendo la guía QIEMS 2020-2021 en la parte de matemáticas y comenzamos con la parte número 4, que tiene que ver con la variación o proporción directa e inversa, ¿de acuerdo? Bueno, antes de comenzar, si los videos anteriores te han gustado, te han ayudado, por favor dale like, suscríbete y compártelo por todas las redes sociales que tengas. Hagamos que el contenido siga llegando a más estudiantes que se están preparando para solucionar su examen de admisión a la preparatoria o bachillerato. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Y dice lo siguiente: Luis y su familia realizan un viaje en automóvil a Acapulco. Está a 380 kilómetros de la Ciudad de México, en donde viven. La siguiente tabla muestra el avance de la distancia recorrida y el tiempo que les llevó. ¿De acuerdo? Entonces aquí se nos muestran, en este caso, distancia contra tiempo y número 1 nos preguntan lo siguiente: ¿qué sucede con el valor de la distancia a medida que aumenta el valor del tiempo? Ok, entonces antes de continuar recordemos lo siguiente: la proporción directa se ocupa la regla de 3 directa, ¿vale? Y tenemos los siguientes puntos: si la variable a aumenta, la variable b aumenta en la misma proporción. Y viceversa, si la variable a disminuye, la variable b disminuye en la misma proporción. Por el contrario, la proporción inversa, ocupamos una regla de 3 inversa y con los siguientes puntos: si la variable a disminuye, la variable b aumenta. Aquí es en contra. Y viceversa, si la variable a aumenta, la variable b disminuye. Muy bien, entonces analizamos qué sucede con el valor de la distancia a medida que aumenta el valor del tiempo. Entonces veamos aquí, aumenta el valor de la distancia y el tiempo obviamente también aumenta. Entonces, aumenta. ¿Qué sucede con el valor del tiempo a medida que disminuye el valor de la distancia? Entonces aquí podemos decir, bueno, si disminuye la distancia, el tiempo también disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, con el valor del tiempo a medida que disminuye la distancia, pues disminuye. ¿Ok? ¿Qué tipo de proporción representan la variable d con respecto de t? D de distancia, t de tiempo, pues es una proporción directa. Si una aumenta, la otra también aumenta, ¿de acuerdo? Y si una disminuye, la otra también disminuye. Si la relación distancia entre tiempo es la velocidad a la que circula el auto en el que van, ¿qué valor tiene cada una de las filas de velocidad? Ok, si nosotros nos tomamos la molestia de medir ahora la velocidad, que será distancia por tiempo, pues te recordará la parte de física donde calculabas la velocidad. Entonces dividimos distancia entre tiempo para cada una de ellas y nos estamos dando cuenta que hay una constante. Esta es la razón de cambio: 79.166 periódico, entonces 79.17, ¿de acuerdo? Y esto es para cada una de las filas. ¿Qué significado tiene el valor obtenido de velocidad? Pues si aquí te das cuenta, yo te puse que son 79.17 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál será el significado? Hicimos un poquito de magia y eso quiere decir que será la velocidad a la que viaja el móvil, sea un automóvil, una bicicleta, dependiendo cuál sea el móvil, por unidad de tiempo. Es decir, en una hora, el móvil va a recorrer 79.17 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. Ok, entonces aquí vamos a hacer el planteamiento de las reglas de 3. Cuando llegaron a Acapulco, deciden seguir hasta Ixtapas y Guatanejo, que está a 260 kilómetros. Si siguen con la misma relación, ¿en cuánto tiempo más arribarán a Ixtapa? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nosotros conocemos las siguientes situaciones. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que la velocidad en este caso es de 79.17 kilómetros por cada hora. ¿Sí? Pues, ¿qué más conocemos? Bueno, conocemos la relación que hay de velocidad y distancia y tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para 95 kilómetros se hacía 1.2 horas. Entonces podemos poner también aquí, si así lo quieren, para 95 kilómetros
sabemos que se recorrían en 1.2 horas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer dos planteamientos, ¿vale? Entonces el planteamiento A será en base a esto que nosotros ya conocemos y que sabemos que es la velocidad. Y nos están diciendo que la velocidad será constante. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tenemos la constante o ya tenemos la velocidad, es muy fácil decir lo siguiente. Si por ejemplo se recorren 79.17 kilómetros por cada hora, nosotros conocemos lo siguiente, aquí también se lo voy a poner, velocidad es igual a distancia por tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos conocer el tiempo, pues hacemos un despeje de aquí. Lo que hacemos podría ser es pasar esta t que está en este caso dividiendo a este lado multiplicando. Nos podría quedar así. Tiempo por velocidad es igual a distancia. Y como queremos despejar el tiempo, pues el tiempo es igual, de acuerdo a la distancia. Y como la velocidad se está multiplicando, pues ahora la ponemos dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ocupar esto. Tiempo es igual a distancia, ¿sí? Entre velocidad. Y por lo tanto, entonces el tiempo será igual a ¿qué? La distancia, que son 260 kilómetros, divididos entre ¿qué cosa? Distancia y velocidad, ¿ok? Entre 79.17 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Entonces, kilómetros sobre hora. Si vemos aquí, pues obviamente estos kilómetros se podrán eliminar y entonces el tiempo será igual. Recordemos que no se elimina, kilómetro entre kilómetro da la unidad, da 1, entonces nada más nos quedarían horas. Y entonces hacemos la operación, que sería dividir 260 entre 79.17 y pues de forma redondeada nos da 3.28 y de forma redondeada, como todos los datos anteriores que están redondeados son decimal, sería 3.3 horas. ¿De acuerdo? Para estos 260 kilómetros. Y el planteamiento B, te lo voy a poner aquí, entonces el tiempo es igual a 3.3 horas. Y planteamiento B, nosotros conocíamos que para 95 kilómetros se hacía un tiempo estimado de 1.2 horas. Entonces vamos a plantear de la siguiente manera. Si en este caso tenemos 260 kilómetros por recorrerse, y dense cuenta que estamos ocupando las mismas unidades, en realidad esto es como decir, bueno, pues la distancia 1 es igual al tiempo 1. Por lo tanto, la distancia 2, distancia con distancia, será igual a ¿qué cosa? Efectivamente, pues al tiempo 2, ¿de acuerdo? Entonces, este tiempo 2 es el tiempo que no conocemos. Y en alguno de los videos ya hablamos de la regla de 3, entonces pues despejamos esa carita y recordamos que del lado opuesto a lo que queremos saber, vamos a iniciar multiplicando de forma cruzada y hacia arriba de lo que queremos conocer o lo que desconocemos. Entonces esto será igual a ¿qué? Pues a 260 kilómetros multiplicado, recordemos que multiplicamos por 1.2 horas. Te aconsejo que siempre vayas poniendo las unidades porque de esta manera es fácil saber si nos equivocamos o no. Y a este resultado lo vamos a dividir entre lo que está en contra, ¿de acuerdo? Entonces, 95 kilómetros. Muy bien, entonces veamos que cuando esto se divida, nos da la unidad, es decir, se cancelan los kilómetros y nos queda en horas, y nosotros estábamos buscando el tiempo. Entonces, si multiplicamos 260 por 1.2 y lo dividimos entre 95, también nos dará 3.28, es decir, 3.3 horas aproximadamente por el error de redondeo que tendremos. Entonces lo voy a poner aquí, 3.3 horas. Ya tienes dos formas de resolverlo. Ok, siguiente, en el trayecto hacia Acapulco, la relación distancia entre tiempo, o sea, la velocidad a la que él ve al automóvil, siempre fue la misma. Esto quiere decir que fue constante.
Sin embargo, resulta imposible mantener siempre la misma velocidad. El registro de estos datos del recorrido de Acapulco a Ixtapa se muestra de igual manera en la siguiente tabla. Entonces aquí ya nos están diciendo que hay una variación. Muy bien, la velocidad, veamos, en primer lugar tenemos que ver qué está sucediendo. Aquí tenemos que de 80 a 90, ¿qué está pasando con la velocidad? Pues la velocidad, ojo, ya estamos hablando de velocidad, no de distancia contra tiempo, ahora es velocidad contra tiempo. La velocidad está aumentando. ¿Y qué le está pasando al tiempo con respecto al primer tiempo? Bueno, pues aquí el tiempo está disminuyendo, ¿sí? Entonces también podemos ver que de 90 a 100 también la velocidad está aumentando, ¿de acuerdo? Y al tiempo que le está pasando vuelve a disminuir. Entonces aquí tenemos una proporción inversa. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que debemos de analizar. Entonces, ¿qué sucede con el valor del tiempo a medida que aumenta el valor de la velocidad? ¿Sale? Entonces, pues el tiempo disminuye. A mayor velocidad, menor tiempo. ¿Qué sucede con el valor de la velocidad a medida que disminuye el valor del tiempo? Pues la velocidad aumenta. Y si una de las variables disminuye y la otra aumenta, tengo una relación de proporción inversa. ¿Qué tipo representa la variable b con respecto, qué tipo de proporción, perdón, representa la variable b con respecto del tiempo? Velocidad contra tiempo es una variación inversa. A mayor velocidad, menor tiempo, a mayor tiempo, menor velocidad, ¿de acuerdo? Si la relación velocidad por tiempo es la distancia que recorre el automóvil en el que van, ¿de acuerdo? ¿Qué valor tiene en cada una de las filas de distancia? ¿Sale? Entonces aquí es como ahora la distancia, que será igual a velocidad por tiempo, que también nos debe de dar una constante. ¿De acuerdo? Ok, en este caso pues podemos ver que si multiplicamos 80 por 0.810 nos da 64.8 y si multiplicamos 110 por 0.589 nos da 64.79, o sea que la realidad es que esto es 64.8 redondeado al décimo, al decimal, ¿no? ¿De acuerdo? A la unidad, pero en decimales, o sea, décimos. Y listo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué valor tiene cada una de las filas? Pues tiene un valor de 64.8, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos con lo siguiente. Ok, pues esto es muy fácil. ¿Qué significado tiene el valor de d? Pues esta es la distancia recorrida, dada en kilómetros, y te puse algo de magia aquí. Si la distancia o d es igual a v por t, o sea, velocidad por tiempo, pues la velocidad en este caso es de 80 kilómetros por hora para la primera fila, y van a bueno, aquí te lo voy a poner así para que puedas ver. 80 kilómetros por hora y se recorrieron 80 kilómetros en 0.810 horas. Si esto se multiplica, pues tú verás que horas arriba y horas abajo se podrán cancelar, ¿de acuerdo? Y nos quedará en horas, así que estamos hablando de la distancia recorrida. Dice, finalmente llegaron a su destino. ¿Cuántos kilómetros en total, en este caso, recorrieron? ¿Sí? Si tú te acuerdas, al inicio, en la primera tabla decía que se habían recorrido 380 kilómetros, más el segundo recorrido fue de 260 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces esto nos da en total 640 kilómetros recorridos. Muy bien. Dice, si en promedio el papá de Luis manejó aproximadamente a 87.5 kilómetros por hora, o sea, esto nos está hablando nuevamente de velocidad, hizo en total 7.3 horas. ¿En cuánto tiempo sus primos los alcanzarán si ellos manejan a 130 kilómetros por hora? Ok, entonces aquí, ojo, está diciendo que viajó a esta velocidad el papá de Luis y que sus primos a 130 kilómetros por hora, ¿de acuerdo?
Entonces aquí hay que tener bastante cuidado, ¿sale? Por lo siguiente, porque aquí podemos ver que obviamente la velocidad en este caso estaría aumentando y por lo tanto, ¿qué le estaría pasando al tiempo? Pues el tiempo va a disminuir. Entonces quiere decir que tenemos una relación de proporción inversa, ¿de acuerdo? Entonces obviamente dice, ¿en cuánto tiempo sus primos los alcanzarán si ellos manejan a 130 kilómetros por hora? ¿Esto qué quiere decir? Que ellos recorren 130 kilómetros en cada hora, o sea, en cada lapso de tiempo que es cada una hora. Y ellos, aquí quiere decir que recorren 87.5 kilómetros por cada hora que transcurre. Entonces, obviamente, a mayor velocidad, ¿qué le va a pasar al tiempo? Pues va a disminuir. Entonces, en más o menos tiempo, pues en menos tiempo. Y por lo tanto, sabemos que al aumentar la velocidad, el tiempo disminuye y tenemos una proporción inversa. Plantea la relación. Vamos a plantear la relación. Ok, entonces aquí ya te voy a ayudar a plantear una regla de 3 inversa. Iniciamos como si fuera, vamos a suponer, una regla de 3 directa. ¿Sale? Ojo, suponemos que es una regla de 3 directa donde diríamos, bueno, si con 87.5 kilómetros, ¿cuánto tiempo se hicieron? Bueno, aquí kilómetros por hora. Se hicieron 7.3 horas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que haríamos sería lo siguiente. Bueno, pues si los primos manejan a 130 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo se harían? ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos suponiendo una regla de 3, pero ahora sí la vamos a pasar a una regla de 3 inversa. ¿Y qué vamos a hacer en este punto? Pues haremos lo siguiente, invertir. No importa aquí si tú quieres invertir estos dos, ¿de acuerdo? O quieres invertir estos dos. La realidad es que da igual cuál es el que quieras invertir. Entonces vamos a decir invertir A, invertir B, ¿de acuerdo? Yo voy a hacerlo ahorita invirtiendo esta parte, ¿sale? Entonces esto nos quedaría de la siguiente forma. 130 aquí kilómetros por hora, digamos, y abajo nos quedaría 87.5 kilómetros por hora, ¿sí? Y por así decir, esto pues sería igual, si ya invertimos la parte A, la parte B se queda tal cual, a 7.3 horas, y abajo tenemos la carita, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos tener así, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es un producto cruzado. Vamos a multiplicar así. Este por este y este por este. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos quedaría 130 kilómetros por hora multiplicado por esta carita. Recordemos que puede ser la dichosa X, puede ser una carita feliz, un signo de interrogación, lo que tú quieras. Y del otro lado del igual, pues tenemos 87.5 kilómetros por hora que va a multiplicar a 7.3 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces veamos que aquí al multiplicarse, pues quedará horas arriba y horas abajo, lo que nada más nos dejará kilómetros. ¿De acuerdo? 87.5 kilómetros. ¿Sí? Multiplicado por 7.3, obviamente. Entonces, bueno, aquí despejamos la carita, pues si esto se está multiplicando y esto es lo que me estorba, lo paso del otro lado dividiendo, ¿sale? Entonces aquí multiplica la carita, pues del otro lado pasa dividiendo, entonces nos quedaría la carita es igual a 87.5 por 7.3, lo que nos dará lo siguiente, 638.5 entre esto que se multiplica ahora divide 130 kilómetros por hora. Entonces vemos que kilómetros arriba y kilómetros abajo se cancela y nos va a dar en el tiempo. Nosotros queríamos unidad de tiempo, entonces ya estamos correctos. Y veamos 638.5 entre 130, en este caso nos da
4.91, por redondeo al decimal más próximo, pues es 4.9 horas, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está una de las relaciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo podríamos poner así: 130 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Y 87.5 kilómetros por hora es igual a 7.3 horas. Y aquí, pues si quieres, el signo de interrogación, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces ahorita lo vamos a hacer invirtiendo B para que veas que es exactamente lo mismo. Ok, entonces si tú recuerdas, hace ratito invertimos A y B se mantiene fijo. Entonces ahora vamos a dejar fijo A, que sería 87.5 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Y entre 130 kilómetros por hora. Entonces la parte A ahora se va a quedar tal cual e invertimos la parte B, ¿sale? Es de la que se va a invertir. Entonces la carita nos queda arriba, muy bien, y abajo nos queda 7.3 horas. Entonces, por lo tanto, esto nos quedará de la siguiente forma. Recordemos otra vez, multiplicamos de forma cruzada, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría 7.3 horas multiplicados por 87.5 kilómetros por hora. Y aquí nos damos cuenta que en la multiplicación las horas se cancelan y nos quedará en kilómetros. Y esto es igual, otra vez, al producto cruzado de 130 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Multiplicado por la carita, o por lo que desconocemos en este caso. Como esto es lo que nos está estorbando para saber el valor de la carita y aquí se multiplica, pues lo vamos a pasar del otro lado dividiendo con la operación, en este caso, inversa. Entonces, despejando, esto quedaría como 7.3 por 87.5 en kilómetros, lo que nos daría 638.75 kilómetros entre 130 kilómetros por hora, que también en este caso cancelamos kilómetros y nos va a quedar en horas, unidades de tiempo, y esto es igual pues a la carita, ¿no? Y por lo tanto, pues el cociente, la división de esto que tenemos ahí, también nos arroja el mismo resultado que el proceso anterior, ¿de acuerdo? Que es 4.91, o sea, 4.9 horas. Muy bien, entonces, pues ya sabemos que en 4.9 horas será el tiempo que harán en este caso los primos, y podemos ver obviamente que será un tiempo menor al que recorre su papá de Luis, que es de 7.3 horas. Ok, la siguiente pregunta dice: ¿qué sucede si realizas un planteamiento directo y realizas las operaciones? Pues lo que va a suceder es que el tiempo de los primos será mayor que el tiempo del papá de Luis, lo que en este caso pues sería incongruente, ya que a mayor velocidad tendríamos que tener un menor tiempo. ¿Qué propones para que el resultado sea coherente con la relación establecida anteriormente de la velocidad y tiempo? Pues en este caso sería resolver a través de una regla de 3 inversa. Ok, eso es lo que tendríamos que hacer. Continuamos. Siguiente, dice: relaciona el tipo de proporción con su característica y planteamiento. Regla de 3 inversa o proporcionalidad inversa. Entonces, característica A: las variables tienen un comportamiento de tal forma que si una aumenta, aumenta la otra también, o bien, si disminuye una, disminuye también la otra. Entonces esta es variación
directa o proporción directa. ¿De acuerdo? Entonces está aquí. Listo. Característica. Las variables se comportan de tal forma que cuando una aumenta, la otra disminuye, o bien si una disminuye, la otra aumenta. Entonces esto ya les había explicado hace un momento, los ejercicios anteriores, y esta sería entonces inversa. Planteamiento. Recordemos un planteamiento directo. ¿De acuerdo? Sería, por ejemplo, hablando de distancia y tiempo, distancia 1 es a tiempo 1 entre distancia 2, que será para tiempo 2. ¿De acuerdo? Esta sería directa. Y la inversa, que se invierta cualquiera de las dos, la parte de distancia o la parte de tiempo. Entonces, en este caso, el planteamiento tenemos D2 entre D1. D2 no corresponde con tiempo 1 y por lo tanto, este será inverso. Y el planteamiento de distancia 1, tiempo 1, entre distancia 2, y aquí sería tiempo 2, lo que quisiéramos averiguar. Por lo tanto, este será directo. Para cada ejercicio, realiza las operaciones necesarias en el espacio señalado. Dice, en una escuela con 850 alumnos, tan solo el 34% son mujeres. ¿Qué cantidad de mujeres representan dicho porcentaje? Entonces datos, tienes 850 alumnos y sabemos que el 34% son mujeres. ¿De acuerdo? También nosotros sabemos lo siguiente, que estos 850 alumnos representarán el 100%. Entonces, nosotros tenemos que un 34% de esos alumnos son mujeres. Entonces, queremos saber cuántos alumnos son, en este caso, mujeres. Y pues las operaciones que haríamos sería justamente lo que queremos encontrar del lado opuesto. Recordemos que vamos a hacer multiplicación cruzada. Entonces vamos a multiplicar aquí. Sería el signo de interrogación, es igual a 34% multiplicado por encima de lo que queremos saber, que en este caso es 850 alumnos. Y ese resultado lo dividimos con la operación, con el número que tenemos en contra. Entonces es 100%, entonces entre 100%. Aquí vemos que podemos cancelar porcentaje y porcentaje y nos va a quedar nada más la relación con alumnos. Entonces ese 34%, ¿cuánto simboliza? Que sería multiplicar 34 por 850 y dividirlo entre 100. Te voy a poner aquí la operación. Ok, entonces te vuelvo a repetir, 850 alumnos son el 100%, 34% son mujeres y queremos conocer este 34 cuántos alumnos son, es decir, aquí tendremos también alumnos, las mismas unidades. Multiplicamos del lado contrario y hacia arriba, 34 por 850, porcentaje y alumnos, y dividimos otra vez con el número que nos queda del lado opuesto y arriba, que en este caso el 100%, eliminamos los porcentajes, 34 por 850 nos da 28.964 y esto dividido entre 100. Recordemos que cuando tenemos números que tienen ceros, ¿de acuerdo? En este caso, entre 100, 1000, 10.000 y demás, contamos los ceros y movemos el punto, digamos que estaría aquí, dos veces. Entonces, 1 y 2. ¿De acuerdo? Y eso sería entonces la cantidad de alumnos mujeres que hay. Entonces serían 289.64. O sea, 289 mujeres o 290 en este caso. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente ejercicio. Obviamente los demás, si son 290, serían hombres. 2 trabajadores de una escuela pintan la fachada de un salón en 3 horas. Si deciden hacerlo entre 5 personas, ¿en cuánto tiempo deben terminar de pintar dicha fachada? Ok, entonces veamos. Si 2 trabajadores pintan el salón en 3 horas, nos preguntamos, si el número de trabajadores aumenta, ¿qué pasará con el tiempo?
Y es obvio que a mayor cantidad de personal, pues el tiempo disminuirá, ¿de acuerdo? No puede ser que si tienes más trabajadores, te hagas muchísimo más tiempo. Entonces esta será una regla de 3 inversa. ¿De acuerdo? Entonces, pues listo, los datos que tenemos es que en este caso, 2 trabajadores pintan en 3 horas y ahora se cuenta con 5 trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces el planteamiento y las operaciones serán las siguientes. 2 trabajadores pintan en 3 horas y por lo tanto entonces 5 trabajadores, ¿en cuánto tiempo lo harán? Aquí vamos a poner el signo de interrogación. Recordemos que esto tiene que ser una regla de 3 inversa, entonces pues invertimos, si quieres, la parte de la primera parte, la inicial, la de los trabajadores, y no la del tiempo. Entonces nos quedaría aquí 5 trabajadores entre 2 trabajadores será igual a 3 horas y la interrogante debajo. ¿De acuerdo? Entonces recordemos, multiplicamos de forma cruzada, será 5 trabajadores por la interrogante, que será igual a 2 trabajadores por, en este caso, 3 horas. Despejamos la interrogante, que en este caso es esta, se está multiplicando y entonces nos quedaría de la siguiente manera. La interrogante, que es lo que queremos saber, es igual a 2 trabajadores por 3 horas dividido, ya que esto se está multiplicando y lo vamos a pasar del otro lado al despejar esa ecuación con la operación inversa, que es la división entre 5 trabajadores. Podemos cancelar trabajadores, nos quedará en horas, que es lo que queríamos saber, el tiempo que se van a llevar, entonces está correcta el planteamiento. Y pues 2 por 3, 6, y 6 entre 5 nos da 6 quintos. ¿De acuerdo? Entonces, pues veamos, 2 por 3, 6, entre 5, y esto está en horas. Recordemos que un quinto equivale a 0.2, entonces aquí tenemos 5 quintos, que es 1, y tenemos 1.2 horas, es decir, es menor el tiempo. Entonces, el tiempo que se llevarán 5 trabajadores es de 1.2 horas, cuando 2 trabajadores hacían 3 horas, es decir, sí disminuye el tiempo. Ok, entonces continuamos con la siguiente parte. Ok, estamos entonces en la última parte. Dice lo siguiente: en el primer mes de este año las remesas principalmente procedentes de Estados Unidos alcanzaron $2 millones. Este es el total. Si al día de hoy el precio por dólar está a 19,54, ¿a cuánto equivale en pesos? Entonces, datos, aunque no se nos dice, si sabemos que un dólar, en este caso, tiene un costo en pesos mexicanos de 19,54. Bueno, no sabemos ni siquiera sea Estados Unidos, sí, pues debe ser mexicanos. Entonces un dólar 19,54 y sabemos que se tienen 2 millones, ¿de acuerdo?, de dólares. Vamos a ponerlo así, simbolizando a los dólares. Entonces planteamiento y operaciones, en este caso un dólar, ¿de acuerdo?, es equivalente a 19,54. Entonces 2 millones, vamos a poner aquí 2, bueno, sí lo voy a poner así, 2 millones de dólares, ¿cuántos pesos serán? Y aquí ahora sí vamos a poner la bendita X. Entonces dejen modifico aquí. Ok, entonces la operación será X es igual, recordemos, del lado contrario empezamos a multiplicar de lo que queremos saber, será 2 millones por 19,54. Entonces, 2 millones, ¿de acuerdo?, de dólares por 19,54 y dividimos del lado opuesto, pues obviamente entre 1. Nada más nos sirve para saber que estamos correctos con las unidades.
eliminamos dólares y nos quedará la unidad en pesos. ¿De acuerdo? Entonces X es igual a pues 2 millones por 19.54 y entre 1 pues nos dará lo mismo, entonces no tiene caso dividir entre 1. Eso nos da 39 millones 80 mil. ¿De acuerdo? Y estamos hablando obviamente de pesos. Ok, entonces este es el resultado. Ahora, bueno, aquí ya se me pasó, pero porque lo hice nada más de forma directa. Si obviamente el costo del dólar aumenta, pues entonces el total también aumentará en cuanto a los pesos, ¿no? Entonces si el precio del dólar aumenta, pues el precio en peso mexicano aumentará, y si en este caso disminuye el costo del dólar, pues entonces también el número de pesos que se pagarán será menor. Por lo tanto, hablábamos aquí de una variación directa, una regla de 3 directa. ¿De acuerdo? Y en la siguiente dice: una manguera tarda en llenar una cisterna 5 horas si se colocan 3 mangueras más con las mismas características. ¿En cuánto tiempo deberá de llenarse? Entonces, en este caso, pues nosotros vemos que si estamos hablando del tiempo contra el volumen, a mayor, en este caso, perdón, aquí sería mangueras contra tiempo. Entonces, si aumenta el número de mangueras, el tiempo va a disminuir. Y por el contrario, si el tiempo aumenta, entonces quiere decir que el número de mangueras disminuyó. ¿De acuerdo? Entonces, de datos tenemos que una manguera tarda 5 horas. Entonces vamos a poner así: una manguera se dilata 5 horas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues hacemos el planteamiento. Aquí si estamos viendo que si el número de mangueras aumenta, el tiempo disminuye, y que si el número de mangueras disminuye, el tiempo aumenta, pues tenemos una regla de 3 inversa. ¿De acuerdo? Entonces planteamos como una regla de 3 normal. Para una manguera sabemos que el tiempo será de 5 horas. Entonces de 3 mangueras, pues no conocemos aún el tiempo. Vamos a ponerle aquí otra vez la X. Por lo tanto, entonces invertimos. Quedará arriba 3 mangueras, abajo una manguera, ya está invertida la relación, y del otro lado se conservan 5 horas y la X. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que multiplicamos de forma cruzada X por 3 mangueras. Entonces será X por 3 mangueras será igual a una manguera por 5 horas. Y entonces, por lo tanto, despejamos la X, que será igual a una manguera por 5. Veamos que 1 por 5 pues nos va a dar 5 mangueras por hora, que son las unidades, y 3 nos está estorbando de este lado de la X, entonces aquí se multiplica y lo pasamos del otro lado dividiendo. Entonces entre 3 mangueras podemos cancelar manguera y manguera, nos va a quedar la unidad en horas. Y ya para finalizar nos damos cuenta que la relación es de 5 tercios o 5 entre 3, pues 3 tercios es un entero, así que tenemos 1 entero y 2 tercios, 66. ¿De acuerdo? Entonces puede ser 1.67. Lo podemos dejar así porque sería 1.66 periódico, 1.67 horas. Entonces X es igual a 1.67 horas. Y como pudimos observar, pues obviamente al aumentar el número de mangueras, ¿de acuerdo? Pues el tiempo disminuye drásticamente. Entonces, pues al haber 3 mangueras, obviamente el tiempo se va a 1.67 horas. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero que te haya ayudado, que te haya gustado. Si te gustó el video, pues regálame un like, suscríbete y nos vemos pronto. Bye.